Señor Fábregas, es usted el presidente de la Coordinadora Catalana de Fundaciones. Vamos a hablar de fundaciones, pero vamos a empezar definiendo qué es una fundación, porque no sé si nos queda claro a los españoles lo que es una fundación. Bueno, es relativamente fácil. Lo que pasa es que es una definición un poco jurídica, ¿no? Es decir, una fundación es alguien pone un patrimonio para hacer algo que sea bueno para la sociedad. Entonces, esto puede ser cultura, puede ser temas sociales, educación, lo que queramos, lo podemos comentar luego, ¿no? Entonces, estas personas que hacen esto no se pueden beneficiar de esto que ellos ponen a disposición de la sociedad, que es una fundación. Hay una ley que dice hasta el parentesco de cuarto grado consanguíneo, o sea, no puedes beneficiar a ti mismo, hijos, etc., ¿no? Esto por una parte. Una fundación no tiene ánimo de lucro, es decir, no busca el beneficio económico. El dinero que se pone en una fundación no puede salir nunca de la fundación. Es decir, en comparación con otros tipos de organización, cuando una fundación dice, bueno, vamos a liquidar, el dinero no vuelve al que lo ha puesto, sino que va a otra fundación de objetivo similar o va a la administración pública, ¿no? Entonces, de alguna manera, es la organización, digamos, jurídica, comparada con sociedades anónimas o con asociaciones o con cooperativas, etc., más generosa que hay, más al servicio de la sociedad. Entonces, esto es sorprendente porque realmente la sociedad no tiene una buena imagen sobre las fundaciones. Es más, la típica frase de que los ricos montan fundaciones para blanquear dinero, los ricos montan fundaciones. Esto socialmente es así. Entonces, las tenemos demonizadas. ¿Esto cómo va? Esto, a ver, la gente, los ciudadanos, las palabras les ponen un valor emocional que se generaliza, no sabes por qué. Es decir, si yo te digo empresario, la gente mira mal, ¿no? Si te digo emprendedor, suena mejor, ¿no? Es lo mismo. Si te digo fundación, pues a lo mejor hay esta imagen que tú decías. Si digo ONG, hombre, esto es otra cosa, ¿no? Una ONG no sabes qué es, porque es una fundación, es una asociación o no es nada. Es decir, no tiene una estructura jurídica. Por otro lado, las fundaciones, al ser este tipo de mecanismo que son, claro, no son propiedad de nadie. Desde el momento que se pone un dinero en una fundación, aquella fundación no es del que ha puesto el dinero, es de la sociedad. Entonces, esto exige unos mecanismos de vigilancia muy importantes, que por un lado es un patronato que vigila que allí se haga lo que decidió el fundador, es decir, que si aquello se va a dedicar a los niños pobres de Jaca, no se dedique a organizar carreras de robots no sé dónde, es decir. Y por otro lado hay un protectorado, que depende de en qué zona de España, pues cambia, ¿no? Porque hay diferentes leyes, pero que vigila que allí lo que se hace esté bien hecho, ¿no? Esto no sucede, por ejemplo, en una asociación. No sucede, no hay estos controles. Es curioso, hemos intentado definir lo que es una fundación, lo que la gente entiende por una fundación, pero lo que las personas, la sociedad, tampoco tiene muy en cuenta es lo que las fundaciones hacen por la propia sociedad. Y vamos a hablar de datos, porque realmente influyen en nuestra vida más de lo que nos imaginamos. Sí, es decir, hay algunos trabajos intentando evaluar el tema. Yo quizá tengo más información de Cataluña, que es donde estamos, ¿no? Es decir, más o menos en España, cada español recibe un servicio de una fundación una vez al año como mínimo, ¿no? En Cataluña dos servicios, porque hay más tradición por motivos históricos que ahora sería prolijo de explicar, ¿no? Pero hay tradición. Aquí yo te podría citar una fundación, pues no sé, del siglo XII, creada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén y que sigue existiendo, es un hospital, ¿no? Bueno, entonces, realmente las fundaciones se puede tener la imagen de que es un instrumento de unos ricos que tienen un dinero, pero para hacer una fundación tampoco hace falta tanto dinero, es decir, se tienen que poner un mínimo de 30.000 euros que se pueden desembolsar en 5 años, es decir, hombre, es dinero, ¿no? Pero, claro, si no hay dinero es que no se puede hacer nada. Buena voluntad sin algo es más difícil, ¿no? Pero hay fundaciones que administran un patrimonio y que con los rendimientos de este patrimonio hacen cosas buenas para la sociedad, por ejemplo, dar becas o, por ejemplo, pagar plazas gratuitas en un hospital. Y hay otras fundaciones que se dedican a la actividad social directamente, es decir, si tú miras en el caso de Cataluña, el servicio que se hace a la gente con minusvalías físicas o psíquicas de una determinada edad,
el 80 o el 90% hacen fundaciones. Esto es así. En la investigación científica, pues prácticamente todas las universidades españolas tienen una fundación para hacer transferencia de tecnología. Las universidades privadas, las públicas, ¿no? Las privadas, ellas mismas son una fundación, porque es el instrumento. Una universidad no tiene por qué ganar dinero, no tiene que perder, porque si no desaparece, ¿no? Pero la finalidad es otra finalidad de enseñar a la ciudadanía, por tanto, una finalidad social, ¿no? ¿Cuántas fundaciones hay en España y en Cataluña, señor Fábregas? En España registradas hay unas 8 o 9 mil, en Cataluña hay unas 3.000. Ahora, realmente no todas ellas están en funcionamiento. Hay algunas fundaciones, claro, hay de derecho español. En España hay 10 leyes autonómicas de fundaciones, es decir, hay una ley catalana que fue la primera, 15 años antes que la española, pero hay 10 comunidades autónomas, Galicia, Andalucía, etcétera, tienen sus propias leyes de fundaciones, ¿no? Entonces es un poco complicado todo esto, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, en el caso de Cataluña hay unas 3.000 fundaciones que presenten cuentas anualmente, es decir, que estén activas, que estén vivas, hay unas prácticamente 2.000. Entonces, bueno, estas ocupan, en el caso de Cataluña, 60.000 personas, 65.000 personas, que es aproximadamente el 2 y algo por ciento del empleo que hay en Cataluña. Es decir, ya es una aportación importante. Es decir, por ejemplo, la industria farmacéutica, que tiene una gran tradición aquí en esta comunidad, ocupa 20.000 personas. Es decir, las fundaciones ocupan 3 veces más. O la industria de producción de productos alimentarios también está en el orden de las 60.000 personas. Es decir, estamos hablando de un sector, digamos, en términos de sector económico, importante para el país, ¿no? Un sector económico altruista que genera puestos de trabajo y que además hace una labor social que a lo mejor la gente piensa que la hace el Estado. Bueno, el tema del Estado siempre es un tema complicado. En España hay una visión protectora del Estado, que supongo que nos viene de otras épocas, ¿no? De pensar en el Estado que lo hace todo el Estado nos protegerá, etcétera, ¿no? Entonces, yo te decía antes, ¿no? Es decir, yo siempre cuando alguien me dice esto es mejor público o privado, yo siempre contrapregunto, digo, bueno, público quiere decir de la administración pública o de la gente, público que es de la gente, o qué quieres decir, ¿no? Claro. Es decir, en España hay unas cifras preciosas que hizo un trabajo la Fundación BBVA hace un par de años, en 2013 me parece, en que preguntaban en 10 países europeos, ¿usted cree que los problemas de la gente básicamente los va a resolver el Estado? Después le preguntaban, ¿o el ciudadano se ha de preocupar, ¿no? Entonces, en Europa la media era del orden de un 50%, decían, los problemas básicos de la gente los va a resolver el Estado, el otro 50% decían, los va a resolver el ciudadano, ¿no? Bueno, España estaba en el 75%, es decir, 25 puntos más de confianza en el Estado. Después decimos que los políticos no sé qué, pero la confianza en el Estado parece que es fundamental, ¿no? Entonces esto, claro, tiene poco futuro, porque el tema del estado del bienestar es un tema como mínimo cuestionado. Yo creo que está bastante acabado, es decir, el estado del bienestar se creó en Europa con un libro que hizo Ludwig Erhard, que era el ministro de Economía de Adenauer, que se llamaba Bienestar para todos, ¿no? Bueno, entonces el problema está que las necesidades cada vez son más grandes, los estados han renunciado a fabricar billetes para hacer cosas, ¿no? Entonces solo tienen 2 caminos, o endeudarse, y la deuda pública, por ejemplo, en el caso español, en los últimos 10 años ha pasado del 30% del PIB al 100% del PIB, es decir, que casi que no puede crecer más. Y los impuestos, si tienes en cuenta los impuestos directos, indirectos, los IVAs, los IBIs, toda esta historia, un profesor universitario lo evaluaba en que el Estado ya se quedaba el 80% de la renta de los ciudadanos, ¿no? Entonces, poco margen hay aquí. Y en cambio, los requerimientos de los ciudadanos cada vez son mayores. ¿Por qué? Primero, los ciudadanos son más exigentes, es decir, quieren servicios de mayor calidad. No tienen suficiente con los servicios que yo tenía cuando era joven, ¿no? Por un lado. Por otro lado, bueno, digamos por suerte, desde una perspectiva humana, pero desde esta perspectiva más complicado, se ha alargado la edad media, la edad de los ciudadanos, la esperanza de vida se ha alargado bastante, mucho, ¿no? Entonces esto implica unos servicios médicos cada vez, más altos, ¿no? Porque la gente sí vive más, pero claro, vive a base de estar mejor cuidada, con más atención, etc. Esto es carísimo. Entonces, para financiar esto se ha de ver de dónde sale el dinero, ¿no? Es difícil. Yo creo que
es evidente que el Estado tiene una función en la economía, pero yo creo que desde una perspectiva, si quieres, liberal, que la palabra liberal en España no se entiende muy bien, bueno, tendría que ver que la sociedad civil se tendría que organizar para también resolver sus problemas. Te lo digo con un ejemplo, si quieres. Cuando Carlos III dejó comerciar a Cataluña con las Indias, que la gente de aquí dijo, bueno, vamos a hacer fábricas, vamos a exportar, ¿no?, a las Indias. Entonces, ¿desde dónde vamos? Desde el puerto de Barcelona. Fueron al puerto y no había puerto. Entonces lo hicieron. No fueron a pedir a no sé quién que lo hiciera, lo hicieron. Es esto que hace falta, un poco el talante de que la gente asuma los problemas como suyos y tenga la fuerza de organizarse para resolverlos, que los puede resolver, ¿no? Ayudar a resolver, vaya, como mínimo. Ahora hablaremos del sistema anglosajón y de la concienciación social de los anglosajones de eso, de que el dinero de las personas que más pueden revierta en la sociedad a través de fundaciones y la sociedad se pueda beneficiar de eso. Pero vámonos a nuestro sistema. Nos encontramos con una recesión importante, con que nuestra población, o sea, nuestra sociedad, no entiende muy bien la función de las fundaciones, con que además pensamos que ensalzamos el paternalismo del Estado, pero además el Gobierno, o sea, el Estado tampoco hace mucho porque las fundaciones salgan adelante. ¿Ha influido la crisis y esta negativa del Estado de apoyar a las fundaciones en que las fundaciones estén ahora en un momento más crítico? Bueno, están en un momento difícil. La crisis ha afectado a todo el mundo, a las fundaciones también, ¿no? De hecho, han desaparecido fundaciones por un problema de inanición, ¿no? Si te fijas, por ejemplo, en el caso catalán, las subvenciones del Estado, o sea, Estado central, Estado autonómico, deben representar aproximadamente entre un 13 y un 15% de los ingresos de las fundaciones, que tampoco es tan importante, ¿no? Las fundaciones realmente lo que hacen es hacer servicios, hacer cosas que son necesarias y cobrar por ello, pero no esperar que le regalen el dinero por no hacer nada. Es decir, esto hay, pero no es muy relevante, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, es bastante sencillo, ¿no? Es decir, ha habido crisis, entonces todos los estamentos del Estado, local, autonómico, nacional, bueno, han empezado a dar menos dinero, porque han tenido menos dinero, es decir, tampoco, y esto es evidente, ¿no? Pero también el ciudadano, como que también ha habido más parados, ha habido más problemas, realmente si daba las deducciones típicas del impuesto a la renta, ¿no? Si daba 300 euros como media, pues ha pasado a dar 150 euros como media. ¿Por qué? Bueno, pues porque también tenía que contar más y tener más en cuenta esto. Entonces esto, y en cambio, la demanda social ha crecido exponencialmente. Claro, por propia situación de crisis, gente que dice, me ha de ayudar usted en darme comida, banco de los alimentos, cosas de este tipo. Gente que necesita más servicios sociales, vivienda, un techo, no, tal. Entonces estamos en una situación de decir, bueno, por una parte, la financiación pública y privada desciende y por otra parte la demanda de servicios crece bueno, de una forma casi infinita, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Bueno, alguna fundación ha desaparecido, tanto en Cataluña como en el resto de España, pero yo creo que se resuelve y se ha resuelto con imaginación, con esfuerzo, con talante, con ganas de luchar por la propia ilusión del proyecto. Si tú hablas con la gente de las fundaciones y digan, por ejemplo, servicios sociales, ¿qué diferencia hay entre que haga un servicio social una administración pública o una fundación? Te dice, ¿cómo tratamos a la gente? Todos te dicen lo mismo. Porque no lo tratamos por obligación a una persona que tiene, pues, no sé, un problema de un cierto deterioro mental, o que sea. No lo tratamos por obligación, porque es nuestro espacio vital, es decir, que lo necesitamos, ¿no? Entonces esto no vale dinero, esto es un tema de esfuerzo de la gente, ¿no? Y ahí está el valor, ¿no? ¿Cómo ha influido la famosa ley de transparencia del Gobierno en las fundaciones? Tenemos que tocarlo porque es que esto parece que las frena, que se ha entendido mal también por parte de la sociedad. Bueno, había una catedrática de ética que a mí me gusta citar a veces, que un día discutiendo con ella me decía, es que tendríamos un día que hablar de la pornografía de la transparencia, ¿no? Porque
La transparencia parece un gran valor, después haces unos grandes portales de transparencia que cuestan un gran esfuerzo burocrático y de dinero, y la gente solo consulta, estos grandes, con millones de informaciones, solo consulta qué cobran los políticos y qué patrimonio tienen los políticos. Y no miran nada más. Todo lo demás no sirve para nada en este sentido, porque nadie lo consulta. Realmente, en el año 2013, el gobierno español, el Parlamento, aprobó una ley de transparencia y en el 2014 el Parlamento de Cataluña aprobó otra ley de transparencia, ¿no? Son muy parecidos. Pasa que la ley catalana además añade 30 o 40 artículos más regulando por primera vez en España los lobbies, los grupos de interés. Cosa que en España no se ha regulado, que empieza ahora a regular la Comisión Nacional de la Competencia, pero no digamos el Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir transparencia? Dicen, bueno, usted, dígame qué quiere que le explique. Me lo dice, me hace una lista y yo se lo explico, ¿no? No me ponga conceptos metafísicos, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, puedes ver que en la ley de transparencia, y las fundaciones tienen dos regulaciones de transparencia. Una, la ley del protectorado, que dice, usted es una fundación, por tanto, ha de publicar esto en su web o lo que sea. Y otros dicen, si usted recibe algún dinero público, por ley de transparencia, además tiene estas otras obligaciones que no coinciden, es decir, no son las mismas, ¿no? Entonces hay conceptos extraños. Por ejemplo, usted publicará en su página de internet el balance social. Nadie sabe qué es el balance social. Bueno, hay una definición ni nacional ni internacional de qué es un balance social. Un balance económico-financiero, sí, vas a una empresa de auditoría y dices, oiga, dígame cómo se hace. Hay unas normas internacionales de esto que es, ¿no? Un balance social, pues, era una cosa que estaba de moda en Francia en los años 60, pero yo no lo había visto nunca más, el palabra este, el concepto este, hasta verlo en las leyes de transparencia. Perdón, que dices, bueno, ¿y esto? Dígame qué quiere que le cuente. ¿Qué quiere? Deme la casilla, no, yo se la lleno, pero no me dé trabajo. Porque de alguna manera, también aquí, cuando se discutió el tema en el Parlamento de Cataluña, yo fui me llamaron para ver la opinión de las fundaciones, decía, hombre, tendríamos que tener diferencias entre lo que regulamos o lo que reguláis vosotros desde el Parlamento para fundaciones muy grandes, por ejemplo, no sé, la fundación del Banco de Santander o del BBVA o de la Caixa o lo que quieras, y fundaciones pequeñas que son 3 personas de buena voluntad, ¿no? La regulación es la misma. Entonces, claro, no es lo mismo, porque ni se mueve el mismo dinero, ni se tiene la misma influencia política, ni no. Y esto, bueno, en el caso de Cataluña sí, en la ley dice que se hará un decreto aclarando, mirando de esto, de tenerlo en cuenta, pero no se ha hecho, ¿no? ¿Cómo tendría que ser la reforma fiscal para que haya un buen entente cordial entre las fundaciones y las ayudas de los estados, los impuestos de las personas? Sí. A ver, aquí hay dos temas, ¿no? Por simplificarlo, ¿no? Si ahora la ley fiscal para las fundaciones es la misma en toda España, o sea, aquí sí que no hay discusión, ¿no? Es decir, esto depende del ministerio del señor Montoro para toda España. Entonces, es bastante sencillo. Es decir, si tú das 1.000 euros a una fundación en España y te aprovechas de todas las posibles deducciones, te desgravará o te deducirá el 37% de tu impuesto a la renta, de los 1.000 euros. Si tú haces esto mismo en Francia, te deducirá el 66%, el doble. Entonces, bueno, pues lo que tendríamos que hacer es copiar a Francia. Hace 10 años en Francia había muy poco sentimiento fundacional, aquello de la grandeur francesa, habrá una fundación nacional francesa, el que quiere dar algo a una fundación que lo dé a la fundación del Estado, bueno, estas cosas, ¿no? Esto lo cambiaron una ley el 2003, me parece. Bueno, el cambio ha sido demencial, increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ha llegado a entender que esto sirve para algo. Entonces, las cifras que presentaba un delegado del gobierno francés no hace mucho aquí en Barcelona, ¿no? Son espectaculares, es decir, de dar 1.000 millones de euros a dar en 10 años 3.500 millones de euros. Y sobre todo ahí se involucraba la gente, es decir, había muchos millones de personas más que daban y habían conseguido entrar en un segmento interesantísimo, que es el segmento de las pymes. Este es un segmento precioso, no, la pyme que hace cosas para su entorno local de sociedad, que resuelve un problema del municipio donde está ubicado. Y esto en Francia lo han conseguido. ¿A base de qué de esto? Tan sencillo como esto. Nos quejamos de los recortes en investigación, de los recortes en sanidad, de los recortes en educación, pero sin embargo, esta sería una buena opción, ¿no?
Bueno, sería intentar dinamizar a la gente para que haga cosas y esto, desde mi perspectiva, es positivo, ¿no? Y ahora sí que llegamos al sumum del fundacionismo, que es el sistema anglosajón, lo que ocurre en Estados Unidos, que eso sería lo idílico. Bueno, a ver, yo creo que hay... Sí, hay 2 o 3 sistemas en Estados Unidos distintos, ¿no? Pero, es decir, hay el que hace una fundación para él seguir administrando su patrimonio, que esto es un tipo de cosa, y el que hace una fundación para hacer una fundación tipo lo que hacemos en Europa o lo que hacemos en España, que es una cosa para la sociedad, etc., ¿no? Ahora, hay el sentimiento de que el que ha ganado dinero lo que ha de hacer es revertir parte de este dinero a la sociedad. Los americanos no creen en las herencias. Esto es muy importante. Es decir, no creen que tienen un patrimonio para dejar a sus hijos, sino creen que a sus hijos han de dejar una buena educación y les han de enseñar a ser competitivos, etc., ¿no? Pero a partir de aquí, entonces hay esto de los americanos viene de finales del 19, que había un empresario americano, que es de donde salió un poco todo esto, que decía, bueno, la vida la has de dividir en 3 partes. La primera, tercera parte te has de dedicar a prepararte, ¿no? Formarte, estudiar, etc., universidad. Segunda parte, muy americano, has de ganar todo el dinero que puedas. La segunda parte de tu vida. Y la tercera parte lo has de dar a la sociedad. Ya está. Entonces, esto, claro, aquí en España esto no va así, ¿eh? No, hay un sentimiento social que no entiende. Es decir, aquí lo encontramos todo mal, por definición. Mi pregunta predilecta es a alguien decir, tú cuando recuerdas que has encontrado algo bien, ¿te acuerdas de la última vez que encontraste algo bien? La gente no se acuerda, siempre encuentra todo mal. Todo el mundo hace todo mal. Es muy revolucionario esto que usted dice, porque claro, además va también contra esto del sentimiento familiar, de conseguir acumular el mayor número de bienes posibles para la familia, para la herencia. No, pero yo creo que el sentimiento familiar, a ver, yo no estoy contra las herencias, ¿eh? Es decir, yo creo que, bueno, sabes que hay las legítimas, que esto en derecho castellano es mucho más duro que en derecho catalán, es decir, el que deja en una herencia en Cataluña está menos condicionado a tenerlo que dejar a sus hijos si no quiere. En cambio, en derecho español está me parece que son 2/3 y en Cataluña es un 25%, ¿no? Pero yo no estoy contra las herencias. Yo lo que estoy diciendo es decir, bueno, aquí pensamos que si hemos de hacer algo, hemos de aumentar el impuesto de sucesiones. Es decir, que le hemos de quitar el dinero a la gente para dárselo al Estado. Y me parece que lo que tendríamos que hacer es que la gente, dinamizar este dinero de la gente para hacer cosas para la sociedad. Sería una manera también un poco habla usted de dinamizar, de poner los capitales en circulación, ahora que dicen que hay tan poco circulante, ¿no? Bueno, el problema ahora está que los tipos de interés están a 0, entonces es muy complicado todo, ¿no? Porque, claro, un capital, aquello típico, ponemos un capital que con los intereses de capital haremos cosas, que es la base de muchas fundaciones, pues este capital no da nada en este momento, porque los tipos, gracias al Banco Central Europeo y a todas estas cosas, están prácticamente en 0 o negativos, ¿no? Pero yo creo que realmente, al final, necesitamos también, y esto los franceses también lo tuvieron en cuenta, no es solo cambiar las deducciones, ha de haber acciones de tipo cultural. Es decir, aquí ves, te lo digo con un ejemplo, un día anunciaba, me parece en diciembre de este año 2015, ¿no? Mark Zuckerberg, el propietario de Facebook, anunciaba que iba a dar 45.000 millones de dólares o de euros. Bueno, nos quedamos todos. A lo largo de unos años, tal, no sé qué, ¿no? Veías al final de semana siguiente, aquí en Barcelona, cogías un periódico como La Vanguardia, un periódico más o menos equilibrado, ¿no? Y había 4 artículos diciendo que malo era el señor Zuckerberg de hacer esto. Claro, esto no es la manera. Es decir, si un señor que da su dinero lo vemos mal, pasó lo mismo con el propietario de Zara, que dio hace un par de años unos dineros a Cáritas, me parece que era, ¿y por qué ha dado esto? ¿Y por qué no ha dado más? ¿Y lo que ha ganado, cómo lo ha ganado? Y etcétera. Entonces, somos criticones. En lugar de decir, oiga, de más, ¿no? Claro. Más de esto, ¿no? Esto es bueno para las... Demonizamos de alguna manera el dinero y a la gente que tiene dinero y que ha conseguido el dinero, y eso nos impide también ser incluso nosotros generosos, ¿no? Y entender un sistema liberal que, como usted ha dicho en un momento de la entrevista, está muy demonizado en España hablar del liberalismo. Bueno, esto
A ver, aquí nos apropiamos de las palabras con una gran facilidad y hacemos interpretaciones, es decir, es como aquello de que la palabra progresista es propiedad de no sé qué tipo de partido político. No, esto no, a nivel etimológico de la palabra no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que tener más confianza en el ciudadano innominado, no en el rico o en el poderoso, sino en el ciudadano. Es decir, de alguna forma lo que hemos de conseguir es que los problemas de la sociedad también los resuelve el ciudadano. Te lo digo, yo soy medio historiador, es decir, si miras el presupuesto español, que ahora todo el mundo se llena la boca con el presupuesto español, empezó a mitad del siglo XIX, se separó el presupuesto de la corona del presupuesto del Estado, ¿no? Esto en Cataluña había pasado 1000 años antes, pero bueno. El primer presupuesto del Estado, ¿qué decía? Había una sola partida, guerra, no había más. ¿Cuándo el Estado piensa que ha de hacer algo en educación? A finales del siglo XIX empiezan algunos ayuntamientos a decir, hombre, quizá tendríamos que hacer alguna escuela. En Barcelona se hizo un instituto de bachillerato que estaba dentro de la universidad. Y era una cosa tan rara que si un chico le daban el título de bachiller, salía en el periódico, fulanito le ha llegado de Madrid el título de bachiller, una cosa rarísima, ¿no? La seguridad social se inventó en el año 68. Antes no había. Entonces, cuando se inventa, no hay hospitales públicos. Se ha de utilizar la red de ambulatorios de las mutuas de accidentes de trabajo. No había. La Paz no existía, el Valle de Hebron no existía, nada. Y año 68, no antes, ¿eh? Entonces, hace 4 días nos hemos ido, claro, no nos acordamos, no miramos atrás, nunca, ¿no? Obviamente esto lo hizo Franco, igual que la primera seguridad social la inventó otro dictador que era Bismarck en Alemania, por motivos políticos, ¿no? Para apaciguar las revoluciones, ¿no? Pero, bueno, de alguna forma hemos avanzado mucho en la sociedad, muchísimo. Hábleme de la ley de mecenazgo, esta que desde hace años y años y años nadie quiere abordar y que se nombra y que el ciudadano no sabe qué es la ley de mecenazgo, ni cómo está configurada, ni si necesitamos una reforma, si alguien la reforma, si no. Es decir, la ley del mecenazgo es una ley que se hizo en el año 2002 en un gobierno de Aznar, de PP, ¿vale? Y que lo que dice es que, digamos, ciertas entidades sin ánimo de lucro, básicamente fundaciones, lo que hacen es decir, bueno, si usted da a estas instituciones, puede deducir de sus impuestos unas cantidades, ¿no? Bien, si hace con estos requerimientos de que los cargos de patrono son gratuitos, no se puede beneficiar a no sé qué, etcétera, lo que decíamos antes, ¿no? Bien, esta ley es del 2002. Lo que se puede deducir lo tocó algo el ministro Montoro en agosto de 2014, es decir, no este verano anterior, mejoró un poquito, pero claro, estamos muy lejos de lo normal en Europa, o esto que te decía en Francia, o lo normal en Estados Unidos. Siempre ha habido un proyecto de hacer una nueva ley de mecenazgo. Esto es lo que lo movió hace ya 15 años, no sé, era Unión Democrática de Cataluña, y ha habido un proyecto de Unión Democrática circulando por Madrid durante muchos años, ¿no? El último que decía que esto iba a hacer algo era el secretario de Estado de Wert, ¿no? Lasalle, José María Lasalle, exactamente. Entonces cuando lo nombraron secretario de Estado con Wert, en Cultura, dijo, se puso el objetivo y además lo dijo públicamente, ¿no? Yo se lo he oído decir, ¿no? En esta legislatura vamos a hacer una nueva ley del mecenazgo, de corte más europeo, más, digamos, normal, ¿no? Menos estrechita, ¿no? Pero, yo lo vi aquí, en Barcelona, en el Círculo de Economía, no hace mucho, dando una conferencia diciendo, no me han dejado. ¿Qué pasa? Que sería le hago una pregunta rápida, ¿sería antipopular, antipopulista hacer este tipo de reformas? No, yo creo que hay un razonamiento, bueno, quizás sí, pero esto déjame decir una cosa antes, te contesto, ¿no? Quizás sí, es decir, pero realmente ¿qué está pasando? Que, claro, si tú miras desde la perspectiva del ministro de Hacienda, que está preocupado no por el país, sino por la recaudación, ¿de acuerdo? Porque es su función dentro de un gobierno, ¿no? Claro, dice, bueno, con esto que yo voy a cobrar menos, ingresaré menos. Claro, tendría que ser susceptible de que se le pudiese explicar que si la sociedad civil se pone en marcha, hay más fundaciones, porque hay más deducciones, la demanda social al Estado será más baja porque se habrán resuelto problemas antes de llegar al papá Estado, por decirlo. Y por tanto, a lo mejor le salen las cuentas, porque le van a pedir menos cosas, ingresar algo menos de dinero. Aparte de que estamos hablando de números
que no tienen, es decir, me parece que es el año 2013 que hay cifras publicadas. Bueno, las deducciones, porque la gente ha dado pues, a Cáritas o ha dado a Intermón-Oxfam, etcétera, o a que quieras, o a la maratón de TV3, para el conjunto de España son 80 millones de euros al año, en el último año publicado. El conjunto de deducciones de impuesto de la renta son 15.000 millones de euros, es decir, estamos hablando del chocolate del loro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que los 80 millones de euros de repente fuesen 160 contra 15.000 de otras cosas, pues tampoco cambia radicalmente nada, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que siempre es difícil convencer al señor que administra la caja. Dice, mira, los ingresos le van a bajar. Dice, pero es muy bueno esto que va a bajar. Lo de poner a dieta al Estado no. Bueno, claro, Los ministros de Hacienda no. es que es muy difícil, es muy difícil. Hay un invento que se hizo hace muchos años, que es el invento del funcionario a la española, que no es el funcionario normal en Europa. Es decir, en Europa un funcionario se le puede despedir si no hace bien su trabajo o si no es necesario. En España no. Es decir, la palabra funcionario debe tener una función, no de no tener un despido. Es decir, y esto es muy difícil avanzar hacia sociedades más modernas. Hace falta también mucha educación cívica del ciudadano, ¿no? Que se dé cuenta. Claro, si tú vas a Inglaterra, por ejemplo, Reino Unido, ¿no? Que aún está en la Unión Europea, aunque se quiere ir, ¿no? No existe la palabra funcionario, existe la palabra servidor civil, civil servant, ¿no? Porque es tu servidor del ciudadano, claro. Vamos a terminar con una reflexión que hablábamos antes fuera de cámara. El doctor Masagué, por ejemplo, está haciendo unas investigaciones en Estados Unidos sobre el cáncer, pioneras, ha llegado importantísimas, ha llegado hasta un punto en investigación excepcional, espectacular, español. En España esto sería hoy por hoy impensable, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que impensable no. Poder financiar este tipo de... Hay cosas que se están financiando en España. Por ejemplo, la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Clínico de Barcelona, que está haciendo cosas muy importantes, y han conseguido, ahora es una institución de excelencia, ¿no? Aquí tenemos en la Coordinadora Catalana de Fundaciones, una de las comisiones que tenemos es de fundaciones de I+D, por decirlo de una forma, ¿no? De investigación y tecnología, ¿no? Y tenemos el 80% de las fundaciones están en esta comisión, ¿no? Y ahí están, claro, te das cuenta de la cantidad de instituciones que existen, que normalmente son fundaciones, porque es una manera de intentar dar una confianza al mercado que se van a hacer las cosas bien, ¿no? Es decir, tú estás aquí en Barcelona, por ejemplo, y tienes, no sé, el Instituto de Ciencias Fotónicas, ¿no? Que es un referente en esto, no sé, es una fundación. Vienen aquí cada semana, no sé si me explico, ¿no? El Barcelona Institute of Science and Technology, que se han agrupado 7 u 8 instituciones, no sé qué, es otra fundación, están aquí cada semana. Es decir, de alguna manera sí que hay mecanismos. Ahora bien, claro, el tema está en los diferentes ministros de Hacienda. Precisamente ayer lo hablábamos aquí en una reunión que teníamos de Junta Directiva, de decir, bueno, de intentar hacer algo para ver cómo se pueden poner en marcha mecanismos para que un señor que quiera dar en Estados Unidos a una fundación española esto le desgrave en Estados Unidos. No está tan claro que haya esta contraprestación, no ya de España, sino entre países, ¿no? Cada país mira de que, bueno, yo digo impuestos, pero de cosas que pasan en mi país, no en el país de al lado, ¿no? Entonces ahí hay movimientos para intentar que esto haya... claro, ¿qué solución tiene una fundación? Pues bueno, hacer otra fundación en Estados Unidos. Claro, es que... Y esto lo han hecho. Es decir, yo te podría explicar, en caso de investigación biomédica, una fundación, que es una fundación de aquí, y que tiene otra fundación en Alemania y otra en Estados Unidos, precisamente por esto, ¿no? O el Liceo, que es otra fundación, que ha abierto también un tema en Nueva York para ver si consigue funding o financiación por el esquema americano, ¿no? Pero has de resolver todos estos mecanismos legales, es decir, el mundo se está haciendo pequeño, entonces pensar que los problemas de España los van a resolver solo los españoles y además no tienen cultura de mecenazgo o de filantropía, les hemos de dar cultura, les hemos de explicar que dar dinero para hacer cosas, involucrarse en hacer cosas para que la gente viva mejor, esto es bueno, no es malo, es bueno. Y bueno, pasa que yo una vez hablaba con un político de esto y me decía, pero es que tú qué quieres, que haya más tendencia a la filantropía en España. Digo, sí, claro, y me decía todo serio. Aquí hemos elegido otro modelo, el del estado del bienestar. Digo, bueno, sí.
Pero, Pues, señor Massaguer, iba a decir ahora, señor Fábregas, para ellos hemos hecho esta entrevista, para los ciudadanos que se quieran enterar de que el estado del bienestar ya parece que no y que vamos a tener que buscar otras opciones, que las fundaciones son una buena opción, y para los ministros de Hacienda, para el que tenemos y para los que vengan. yo, si quieres, te digo una cosa que me gustó. No hace mucho vi un trabajo de un profesor holandés que decía, era un defensor de la filantropía, obviamente, ¿no? Decía, hombre, teníamos que volver a plantear aquello de la Revolución Francesa de libertad, igualdad, fraternidad, y poner al lado quién lo tendría que hacer, ¿no? Y en la perspectiva de este holandés, él decía, bueno, la libertad nos va a dar el mercado, la igualdad nos va a dar el Estado, y la fraternidad nos va a dar la filantropía, la gente. Pues viva la filantropía. Muchísimas gracias, señor Fábregas. Y eso, que las fundaciones que no las conocemos y que a través de esta entrevista hemos intentado eso, que se conozcan. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno.